Hebreos 12, 28 y 29 nos dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta semana me enseñaba Sharon un vídeo donde había numerosas parejas bailando en un entorno más o menos oscuro, cogiditas, y digo yo, ¿y esto qué significa? Y entonces me dice, es una iglesia. Es una iglesia. O sea que en el culto de adoración rebajan las luces y bailan unos con otros. Es un baile santificado, eso sí es verdad. Pero ese es el culto. No estoy muy seguro si cuando mañana vayamos a trabajar, en vez de cumplir nuestra función en el trabajo para el que nos han contratado, nos ponemos a bailar con los compañeros. No estoy muy seguro si el jefe le parecería bien. Y si nos dedicamos todo el día a bailar, pues seguramente que el jefe estará encantado del buen ambiente que hay en la empresa, pero acto seguido nos va a despedir a todos, por inútiles, porque nosotros estamos para cumplir una función, no para bailar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la cristiandad, donde el nivel de necedad es difícilmente superable? Pero si se esfuerzan un poco, lo van a conseguir superar. Aquí estamos. En nuestra serie sobre la doctrina de la Iglesia hemos estado considerando todos los aspectos necesarios para que la Iglesia esté organizada de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, no de acuerdo a lo que a cada uno se le ocurre, sino de acuerdo a las Escrituras. Con los requisitos que se establecen para acceder a la membresía, así como cómo tenemos que nombrar a los oficiales que van a dirigir nuestra Iglesia, y cómo todo se circunscribe a lo que el dueño de la Iglesia, que es Cristo, ha establecido para que su Iglesia funcione y cumpla con su misión en este mundo, que no es otra sino la de ser columna y baluarte de la verdad. No es cómo enseñar a bailar al prójimo, no, es ser columna y baluarte de la verdad. Al igual que ocurrió con el tabernáculo y después con el templo, todo está por escrito para que no dejemos a la creatividad humana que aporte lo que se le ocurra en cuanto a cómo Dios debe ser adorado. No, Dios ya lo ha dejado por escrito. Y bien haremos si observamos con bastante rigor lo que Él ha dejado en su palabra. Desde luego esto es una garantía para todos, porque de esta manera cada cual sabe cómo funciona la Iglesia. Cada cual sabe, según los requisitos bíblicos, qué tiene que presentar y cómo tiene que ser y cómo tiene que actuar para acceder a la membresía. Todo el mundo sabe cuáles son los requisitos que se requieren para los ancianos o para los diáconos. Todo el mundo sabe cómo funciona porque la ley establecida por Dios en su palabra así lo demuestra. Así que nadie se puede dar por engañado, o porque yo no sabía, o porque aquí puede cada uno hacer lo que le parezca oportuno, o que esto es la casa de todos, por lo tanto no es la casa de nadie. Dios ya lo ha dejado por escrito en su palabra. Y seguimos avanzando para profundizar en las restantes doctrinas que afectan a la Iglesia y que están, repito, claramente definidas en las Escrituras, porque son ellas la máxima autoridad a la que debe someterse la Iglesia. Ellas son la máxima autoridad. Por tanto, como la Iglesia es la casa de Dios y no la nuestra, esto marca el fundamento para sostener la verdad. En esta exposición de la doctrina de la Iglesia de hoy, quiero dejar bien claro que el hecho importante que aparece ante nosotros y que es uno de los propósitos fundamentales por los que hoy estamos aquí, es que tenemos que adorar a Dios y guardar este día de acuerdo a lo que se indica clarísimamente en el cuarto mandamiento, porque existe algo como un cuarto mandamiento. En la Iglesia Católica no, el cuarto mandamiento es otra cosa, es el quinto, porque ya sabemos cómo han manipulado la ley. Pero según la Escritura corresponde al cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que mora en tus tierras, porque
en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Por tanto, hay un principio aquí establecido, ratificado por el mandamiento. Así que vamos a analizar este aspecto fundamental en el que Dios bendice y santifica este día, a fin de que su pueblo le pueda rendir el tributo de adoración. Vamos a ver qué cosas más tenemos que aprender respecto a la adoración a Dios en su día. Y hoy vamos a ver 2 puntos al respecto. El primero, que tenemos que adorar a Dios con temor y reverencia. Y el segundo, 4 problemas que nos vamos a encontrar en la adoración de hoy. Y estos 4 problemas son bastante curiosos. Así que vamos a ver en primer lugar que tenemos que adorar a Dios con temor y reverencia. Es lo que dice nuestro texto. Si la Biblia es la que debe guiar nuestros pasos, aquí encontramos que en nuestro texto es de lo que está hablando acerca de la adoración, y dice que debe ir marcada por el temor y la reverencia. El temor al que hacía alusión Yusnel en el sermón anterior, que es un temor reverente. Y además aquí, al hablar de temor, además le añade reverencia. Tenemos que adorar a Dios con temor y reverencia. Esto nos sorprende porque vivimos en una época en la que la adoración cristiana no tiene estas características. Pero es lo que enseña la Escritura. Pero resulta que la adoración que hace la cristiandad no tiene estas características. En realidad podríamos decir que la práctica es exactamente la opuesta. No hay reverencia, no hay solemnidad, no hay adoración conforme a lo que Dios mismo ha establecido, y además de todo esto, el texto dice que deberíamos adorar a Dios con reverencia y con temor, y le añade, porque Dios es fuego consumidor. Así que no estamos hablando de algo trivial. Dios no lo está pasando por alto, ni le parece algo secundario. Si no conociéramos a Dios, no sabríamos cómo tendríamos que adorarle. Le podemos adorar de cualquier manera, como hacen todas las religiones paganas y casi toda la cristiandad, si no conociéramos a Dios. Pero Dios se ha preocupado por revelarse a sí mismo, a través de su palabra, para darnos un conocimiento cabal de quién es Él y cómo debe ser adorado. Y a fin de que se conozca su voluntad para todo ser humano, tenemos la ley moral, su voluntad, los 10 mandamientos. Y en la primera parte de la ley moral, que corresponden a los 4 primeros mandamientos, se nos hablan de Dios. El resumen de esos 4 mandamientos, el Señor, cuando estuvo en este mundo, los citó, resumiéndolo en uno solo: amarás a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, nos preguntamos la causa de por qué el pueblo que se llama cristiano, como ya ocurrió en el pueblo de Israel, no es nada diferente, está nuevamente en las antípodas, demostrando que aunque diga ser cristiano, no sigue a Cristo. Pero es cristiano, pero no sigue a Cristo. Entonces tenemos aquí un pequeño problema. Dice Pablo en Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué hace el paganismo? ¿Qué hace la gran cristiandad? Pues evidentemente por lo que están haciendo no conocen a Dios, porque si le conocieran no estarían haciendo lo que hacen. Si nosotros no conociéramos a Dios, sería natural que estuviéramos adorando hoy según nuestra imaginación. Que adorásemos como hacen los paganos, poniéndose de rodillas delante de diversas estatuas. Adorando a los patrones de las ciudades, como hacen los romanistas, o a los dioses del Olimpo, que curiosamente, no sé si os habéis fijado, y creo que esto ya lo he dicho en otras ocasiones y en uno de nuestros folletos también aparece. Si nos vamos al antiguo Egipto, encontramos a Isis y Horus, que es una señora que tiene un bebé en sus manos. Isis y Horus. Pero si nos vamos a nuestros días, tenemos a la Virgen María y al Niño Jesús en sus manos. Pero es lo mismo. Solo le han cambiado el nombre. Pero la idolatría sigue campando a sus anchas y los romanistas todavía no se han enterado. Todavía están dándole vueltas y vueltas y vueltas, pero están adorando. Son unos idólatras recalcitrantes, aunque ellos no lo van a conocer.
porque lo que tú ves en sus iglesias y ante quien ellos se ponen de rodillas no es lo que tú ves ni lo que te imaginas, es otra cosa. Parecen políticos de nuestros días. Pero no es lo que ves, no. Pero Dios se ha preocupado de dejarnos testimonio de sí mismo y además nos lo recuerda en el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primero. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Anda que no lo dice claro. Pues ahí los tienes. Porque dicen que ellos no las honran. Pero sí, precisamente el mandamiento dice que no las honres. Pero te inclinas. Pero no, no es lo que parece. Por eso el segundo mandamiento es contundente y conveniente, ya que prohíbe este tipo de adoración. Y el cuarto es el que nos lleva a mantener nuestra mente centrada en el día en el que Dios ha santificado de entre todos los días de la semana para que nos reunamos y le rindamos el culto público. Por esta razón, la palabra de Dios, que es una guía segura e infalible, nos proporciona todos los detalles que debemos saber sobre la forma en la que tenemos que adorar a Dios. Y luego, en base al conocimiento que vamos a adquirir sobre cómo tenemos que adorar a Dios, entonces, así vamos a vivir. Porque viviremos, actuaremos, pensaremos y haremos las cosas en este mundo de acuerdo a lo que hoy aquí ocurre en la adoración. Dependiendo de cómo adoramos, luego esto se introduce en todo nuestro ser y nos condiciona para cómo vivir en el mundo en el que vivimos. En el conocimiento de su palabra, lo que debe gobernar nuestra mente es el modo de adorar y el modo de aplicar su palabra. Cuando venimos aquí a adorar, no venimos a cantar solamente, venimos a centrarnos en el punto culminante que es la predicación de su palabra. Esto es lo que va a gobernar nuestra conciencia. Son las Sagradas Escrituras las que nos enseñan que la adoración debe hacerse con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es bastante claro el énfasis que hace el escritor. Si nosotros entendemos correctamente quién es Dios, esto nos ayudará a saber cómo debemos adorarlo. Pero resulta que no es tan sencillo, a tenor de lo que vemos. No es tan sencillo. En algunas congregaciones no ven la conexión que existe entre conocer a Dios respecto a cómo debe ser adorado, tal y como Él lo establece, con temor y reverencia. No ven. Yo amo mucho a Dios, pero es un desorden todo lo que hay. Entonces, ¿de qué te sirve el amor a Dios si no le obedeces de acuerdo a su palabra y haces lo que a ti te parece? Ya que la predicación, es decir, la exposición de un texto bíblico con argumentos profundos, nos equipa para detectar el engaño de este mundo y el engaño de nuestro corazón, y esto está ausente en la mayor parte de las iglesias, la gente supone que ama a Dios de forma emocional, pero la evidencia de que no es así es que se le adora según los elementos más populares de lo que ellos llaman adoración. Pero no es la adoración que Dios ha establecido, es una adoración popular, de acuerdo a la moda o a la cultura en la cual la gente se desarrolla. Así que tenemos dos extremos opuestos. O bien se van a la idolatría atroz de la Iglesia de Roma y los ortodoxos, que es todo idolatría y punto, o bien se van al otro extremo de la vulgaridad extravagante, con movimientos musicales de nuestra época, haciendo que aquello resulte en un culto de adoración al Dios 3 veces santo, al cual hay que adorarle con temor, reverencia, porque es fuego consumidor, sino con las características musicales y mediocres y vulgares que uno se puede encontrar en cualquier lugar. Vaya adoración. El asunto es que si queremos conocer cuál es el modo adecuado de adorar a Dios en este día, debemos conocer qué es lo que Dios dice de sí mismo en cuanto a cómo debe ser adorado. Y estamos hablando del Ser Supremo, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de los seres visibles e invisibles, y de todo lo que nuestro ojo puede ver y de lo que no puede ver también. Esto nos debería llevar a adorarlo con temor y reverencia, sabiendo quién es, pero no es así. Por eso cuando el pastor abre las Escrituras no debe únicamente limitarse a recordarle a la Iglesia quién es el Dios a quien adoramos, sino debe recordarle también
Venimos aquí, queridos hermanos, todos juntos, tan contentos. Debe recordarle también que es fuego consumidor y que si no hacemos aquello que Dios ha demandado justamente en el día de adoración, cuando nos reunimos en el culto público, debemos tener la absoluta seguridad de que Dios nos va a castigar, porque estamos profanando su nombre. Sabemos que la mayoría de las iglesias están en otra onda, pero si analizamos cuál es la causa, tristemente encontraremos un denominador común, y es que no hay conocimiento de Dios. No hay una predicación rigurosa y profunda, sino que es la moda cultural la que impone la adoración. Según la moda cultural, pues así se adora. Hoy están con asuntos en un escenario. Bueno, el púlpito ya no vale para nada, como todo el mundo sabe. El púlpito ha sido desplazado o directamente eliminado. Y entonces tenemos un escenario. Van a aparecer los payasos, los equilibristas, los saltimbanquis, los monos, todo. Es un escenario. Entonces el púlpito, que significa que la palabra de Dios es la centralidad y para eso está aquí, ya no es la centralidad, y hay otro tipo de factores que alteran completamente la adoración. Pero eso ha llegado a tal extremo porque la predicación ha sido eliminada. De hecho, ha sido eliminada porque el púlpito ya no está. Es como si tú quieres viajar a Nueva Zelanda y vas en un bote de remos, pero estás mal de la cabeza, tendrás que ir en un avión. Pero si quitas el avión, pues te quedas donde estás, por mucho que tú pienses que vas a Nueva Zelanda. La realidad en la que nos encontramos es que cuando no hay enseñanza, todo lo demás se desmorona. Todo. Si no hay conocimiento sobre algo, no podemos ejercer nuestra función. Por favor, Pedro. Pedro es dentista. Pues Pedro no ha estudiado de dentista. Os está engañando. Estudió para cultivar amapolas. Pero como se le daba bien, pues dijo, voy a ser dentista. Es exactamente lo que hace la Iglesia. O sea, no tiene un conocimiento real y verdadero de cuál es su función en este mundo, ni los miembros de la Iglesia saben lo que tienen que hacer. No, es todo extravagante, es todo según se te ocurra. Es la buena voluntad, qué buenos amigos somos, es qué bien, qué bueno es Dios. Y ahí se acabó absolutamente todo. Pero no hay conocimiento absolutamente de nada. Luego vamos a comisión, Pedro, porque como he dicho que eres dentista, seguramente dirán, qué bien. Pues nada, 50% cada uno. El asunto es que si no hay una predicación sana del Evangelio, no podemos ser enseñados. Si no podemos ser enseñados, no podemos ser consolados. Y por lo tanto no vamos a ser alimentados. Y por lo tanto no vamos a ser guiados. Y por lo tanto cuando venga el enemigo de las almas a engañarnos, nos va a engañar perfectamente, porque no tenemos ningún arma para defendernos del brutal ataque y engaño manifiesto que el mundo, en todas las épocas y en esta todavía más, está llevando a cabo. No nos vamos a enterar porque aquí todo el mundo alegre y contento piensa que estamos en un parque de atracciones cuando estamos en medio de una guerra brutal. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, los problemas a evitar en la adoración. Hay especialmente 4 problemas que vamos a señalar. El primer problema es que en nuestra época se hace un especial hincapié en lo emocional. ¡Guau! Lo emocional. Por supuesto que tener gozo, porque muchos confunden las emociones histéricas que en ocasiones hay en las mal llamadas iglesias, lo confunden con el gozo. El gozo es una característica importante y deseable en la adoración. Yo quiero adorar con gozo. Quiero adorar con alegría, claro que sí. El problema viene cuando se hace un hincapié exagerado en esto. Como ocurre, la gente va a la iglesia esperando tener emociones gratificantes. Pero por esto va a la iglesia, porque se lo va a pasar genial. Y entonces eso le alienta, es un aliciente importante. Y por eso van. Pero esto queda muy alejado de la adoración, porque la centralidad, en el caso que acabo de citar, está centrada en el ser humano. Es como yo me voy a sentir. Es lo que yo voy a disfrutar. Es como mi mente va a ser absorbida por todo el espectáculo que me van a dar. Es cómo voy a disfrutar, saltar, brincar, hacer cabriolas y todo lo que allí pueda ocurrir en compañía de todos, que nos lo vamos a pasar genial. Pero eso soy yo. ¿Cómo me voy a sentir yo? Pero resulta que vengo a adorar a Dios. Un pequeño matiz. No soy yo, es Dios a quien voy a adorar.
La enseñanza que encontramos en las Escrituras es que sentir gozo y tener una experiencia emocional o mística no es la esencia de la adoración. Porque venimos a adorar a Dios, no a satisfacernos a nosotros. El protagonista es Dios, no nosotros. En realidad, cuando la gente piensa en la adoración, presuponen que tiene que haber, vamos a adorar a Dios, ole, vamos a cantar, todo el rato cantando, 2 horas cantando, perdón por las iglesias rumanas, 4 horas cantando, y parece que estamos en la banda municipal del ayuntamiento que va allí con todos los trombones, trompetas y todo lo que pilla para supuestamente adorar. La gente, por tanto, piensa que la adoración tienen que cantar, tienen que bailar, tienen que exaltarse al máximo y estar muy contentos con toda esta actividad. La pregunta es, ¿esto es lo que enseña la Escritura? ¿Esto es lo que enseña la Escritura? Veamos, la palabra griega que se usa en la Escritura para referirse a la adoración es proskuné, y la mayoría de las veces se traduce esta palabra por adoración. Adoración. La traducción literal de adoración significa caer, postrarse, inclinarse con reverencia. Este es el significado literal de esta palabra cuando se utiliza en el caso de la adoración a Dios. Caer, postrarse, inclinarse con reverencia. Si escuchamos a algunas personas hablar sobre el tema de la adoración en nuestros días, desde luego no pensaríamos que están adorando. Uno tendería a pensar que la palabra del Nuevo Testamento para adoración significa más bien cantar casi gritando, multitud de instrumentos musicales, levantar las manos haciendo aspavientos, moverse continuamente y casi bailar. Esto es adorar. Bueno, así adoran los paganos, eso es cierto, pero no los cristianos, según la Biblia. Es decir, que en todos los casos estamos hablando del yo. El ser humano, que es el que debe de ir a adorar a Dios, resulta que él es el protagonista, no Dios, es él el protagonista. Lo que significa realmente es que no está adorando a Dios, está rindiendo culto a los demonios. Pero eso no lo puedes decir tampoco, claro, porque les puedes insultar. Y entonces su autoestima se rebaja. Así que tampoco puedes hablarle de esto. Pero es exactamente lo que están haciendo. Es un culto idolátrico y completamente profano. El segundo problema es cuando comparamos la adoración bíblica, tal y como Dios la establece, con la adoración actual. Por ejemplo, la adoración que se lleva a cabo en el cielo es pura y sin pecado. Si nos vamos a Isaías, capítulo 6, los primeros 4 versículos, está hablando Isaías, y dice que en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al tratarse de seres perfectos y santos, estar en la presencia de Dios es para ello una experiencia extraordinaria. Están delante de la presencia de Dios. Es algo digno de sumo gozo. Son seres santos, así que están en sintonía completa con el ser de Dios, 3 veces santo. Aman a Dios, se deleitan por estar en su presencia, pero vemos que no centran nada en sí mismos. No, están reconociendo a Dios continuamente. Santo, 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 Señor de los ejércitos. Aunque ellos son seres sin pecado, ese Dios quien tienen delante de ellos es la máxima autoridad, es la máxima majestad, es el creador, y ellos no son sino simples criaturas. Por eso le rinden culto con temor y reverencia. Santo, santo, santo. La respuesta de ellos al ponerse frente al Dios eterno es cubrirse los rostros por la gloria que irradia el ser de Dios.
y taparse los pies indicando de algún modo algún tipo de vergüenza por encontrarse delante de la presencia de Dios. Así que este hincapié está completamente en armonía con lo que tenemos al final del capítulo 12 de Hebreos, que adoran con reverencia y con temor. Así adoran, así debemos adorar, con reverencia y con temor. Sin embargo, vemos que ese no es el énfasis que se da en nuestros días en la mal llamada cristiandad en cuanto a lo que debería de ser la adoración. No ese es el énfasis. Nada de lo que indica la Biblia se aplica. Nada de lo que indica la Biblia se aplica. Por lo tanto, si pensamos un poco, podemos ver que es más que evidente que estamos en un entorno pagano y no cristiano. Se llama cristiano, pero no es cristiano a tenor de los hechos. No es cristiano. Esta semana conversábamos en la clase de homilética sobre la situación de engaño que nos envuelve y Valentín citaba el texto de Apocalipsis 13:7, donde se dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La amenaza que en nuestra época se cierne otra vez con otro cuento, en este caso no es que descendemos del mono, sino que vamos a ascender con el mono, tiene el propósito de asolar la población mundial sin importar si aquel a quien asolan es cristiano o no. Esto es otro capítulo, pero no es esto a lo que se refiere el texto. El texto está hablando de los cristianos, que va a haber un ataque frontal contra los cristianos y además a Satanás le es permitido vencerlos. ¿Quién se imagina el ejército romano? 27 legiones, comandadas por Publio Cornelio Escipión, que vienen a por nosotros. Bueno, quien piense así en nuestra era es que está divagando o ha visto muchas películas de romanos. Yo le aconsejo que lea más la Biblia y se deje de películas. Pero el engaño es tan sutil que es exactamente lo que está ocurriendo, queridos hermanos. Si a Satanás se le ha dado el poder de atacar a los cristianos y vencerlos, es eso exactamente donde estamos, porque las iglesias están derruidas por completo. Si una iglesia en vez de adorar a Dios está bailando unos con otros, pues ya me contaréis. Si en vez de un culto solemne y reverente lo que tenemos ahí es una estampida de sentimientos, emociones y todo disparado para saltar, brincar y hacer cabriolas, si todo lo que supone el culto a Dios ha sido erradicado de las iglesias, ¿no es que Satanás ha vencido? Porque no se le está rindiendo culto a Dios, tal cual Dios establece en su palabra. No. Satanás, queridos hermanos, ya ha vencido. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. A la cristiandad, Satanás ya la ha vencido. El asunto crítico al que nos lleva la Escritura, y sobre todo si observamos con un poco de atención, es que si Satanás se le ha permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, es ahí donde nos encontramos. Satanás ha vencido completamente a la Iglesia. Ya no se adora a Dios conforme a su palabra. No se estudia con rigor su palabra. No se obedece con temor su palabra. Estamos, como decía antes, entre la idolatría del mundo católico romano y la vulgaridad del mundo evangelicoide. Entre los dos extremos. Donde la palabra de Dios está más que ausente. Sigamos con el tema de la adoración. Vamos a ver otra escena más que se nos relata en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Nos dice allí que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué hacen estos 24 ancianos? ¿Qué hacen?
Se ponen a saltar, brincar, se traen una guitarra flamenca y empiezan a... ¿Qué hacen? Se postran ante sus rostros. Lo que aquí vemos son escenas de adoración a Dios en el cielo. Y lo que se enfatiza por parte de los ángeles o por los 24 ancianos redimidos es que se inclinan y adoran con reverencia. Queda bastante matizado el tema. Es Dios el objeto de culto. Es hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y además, si observamos, vemos que no aparece nada de la experiencia subjetiva y personal de cada uno. No es yo, ¿cómo me voy a sentir yo? Es que tengo que hacer para adorar a Dios, según Él ha establecido. Este es el culto, este es el sacrificio que debemos traer, que honre su nombre, el sacrificio de labios que honre su nombre. Un tercer problema en cuanto al peligro de enfatizar este exceso en el gozo y tener una experiencia emocional es encontrarse con el hecho de que el gozo en la adoración suele darse por encima de la reverencia. Porque se entiende que los que se congregan tienen que estar saltando, gritando, moviéndose, usando música estridente y haciendo todo tipo de cosas cuando se adora a Dios. Ahora bien, no estoy diciendo que no debamos venir con gozo para adorar a Dios, porque sí debemos venir con gozo. El asunto es cuando se le da un énfasis excesivo que lleva a provocar un ambiente de fiesta descontrolada en la casa de Dios, cuando resulta que hoy es un día de fiesta solemne. No es un día de fiesta descontrolada, es un día de fiesta solemne. Muchos piensan que si adoran con reverencia no pueden tener gozo, pero la reverencia no es lo contrario que el gozo. ¿Qué es lo opuesto al gozo? Desde luego no es la reverencia, es la tristeza. Y las Escrituras no nos enseñan que debamos adorar a Dios con tristeza, aunque sí hay casos que debemos hacerlo. La tristeza puede ser una emoción legítima en la adoración por alguna situación aflictiva en la que nos encontremos, pero sin olvidar que la reverencia no es lo opuesto al gozo. Porque muchos dicen, bueno, vosotros sois conservadores, anticuados, bueno, nos dicen de todo menos guapos, porque hacemos las cosas en orden. Vaya, como si no hubiera que hacer las cosas en orden. Tenemos que tener alboroto, algarabía, de todo tipo de... Pero la Escritura nos dice que tenemos que venir con gozo y con reverencia. Las dos cosas. Por eso cuando la gente establece esta distinción de que debemos sentir gozo o actuar con reverencia, como si fuera una cosa o la contraria, tenemos que decir que eso no es así, que el gozo no es lo contrario a la reverencia. No se trata de lo uno o de lo otro. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios y nosotros debemos recordar que la adoración sin gozo es algo que tenemos que cambiar porque debemos adorar a Dios con gozo. En la mayoría de las ocasiones lo vamos a hacer, luego veremos las excepciones. Una de las partes de la adoración es el gozo. Por ejemplo, dice el Salmo 66, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Claro que tenemos que venir con alegría a adorar al Señor. Claro. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Claro que cantamos con gozo y con alegría. Claro. El Salmo 81. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Tenemos que cantar con todos nuestros pulmones. Que se entere el vecino. Tenemos que cantar con todos nuestros pulmones alabando a Dios. Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Así que todo esto está incluido en la adoración. Debemos venir con ese espíritu alegre para cantar por la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Pero eso no nos exime de la reverencia. Podemos cantar con júbilo y con reverencia. No son dos asuntos excluyentes. Un ejemplo se encuentra en Joel, la lectura de introducción. Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Dios les convoca a una asamblea sagrada, les convoca para presentarse delante de Él, pero dice que estará marcada por el llanto. Estará marcada por el llanto y el lamento. Su pueblo debe rendir su corazón porque han pecado. Y esto no parece que sea divertido, sobre todo si has entendido las Escrituras y has entendido cómo Dios odia el pecado y tú has caído. Así que hay días y momentos cuando uno no tiene gozo, sino tristeza. Vemos que el gozo no solamente entonces es la nota dominante de esta santa convocatoria, sino que en este caso está ausente. Otro de los textos se encuentran en el Nuevo Testamento y es Santiago 4:7. Este texto nos sirve para exponer sencillamente que la reverencia es la esencia de la adoración. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que vemos que en aquel tiempo había gente igual de necia que la que tenemos en nuestros días. Adoraban de forma incorrecta. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, sin importar que somos grandes pecadores, cuando venimos a la casa del Señor, bien vendremos con un espíritu de gozo y en otras ocasiones, por causa de nuestro pecado, con un espíritu de tristeza. Pero esto no altera la reverencia. No altera la reverencia. Santiago dice que a causa de nuestros pecados deberíamos detener nuestra risa y empezar a lamentarnos, porque el pecado tuvo un precio que pagó Cristo, por lo tanto no es algo que me produce ninguna risa. Quiere que nuestro principal ánimo no sea en este caso de gozo, sino de aflicción. Dice que es necesario que nos lamentemos, nos aflijamos y lloremos, y que esa será la adoración adecuada y correcta a Dios por causa de lo que hay en nuestro corazón. Lo que estamos matizando es que también existe una adoración verdadera que honra a Dios y que no está marcada por el gozo, sino por la tristeza. Así que nos encontramos que un gozo correcto y una tristeza correcta son admitidas en la adoración. Sin embargo, no puede haber una verdadera adoración que honre a Dios si no está marcada de una manera particular por la reverencia y por la solemnidad. Si esto no existe, entonces no estamos adorando. No estamos adorando. Veamos lo que dice el Salmo 2, en el versículo 11. No trata directamente del tema de la adoración, porque el contexto del Salmo es de los gobernantes de la tierra y cómo deberían pensar un poco acerca de Dios y de cómo se están rebelando contra Él. Claro que eso nunca se les ocurrirá que pase por la imaginación, que pase por su imaginación, porque entonces tendrían que dimitir de todos sus cargos y no lo van a hacer. Pero dice el salmista que deberían detenerse a pensar y arrepentirse de sus pecados, y en el versículo 11 les dice a ellos, y también al pueblo de Dios, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servidle con temor y alegraos con temblor. Incluso nuestro regocijo debe estar dirigido por el temor a Dios. Así que debemos adorarle con reverencia y temor. El cuarto problema que debemos tener en cuenta en la adoración es el ambiente informal. El ambiente informal. En una de estas revistas que se llaman cristianas, se describía la adoración contemporánea de esta manera. Es informal, cómoda, animada, divertida y agradable. Vamos, que cualquiera podría decir que se lo pasa fenomenal cuando el Espíritu Santo le adjudica por medio de la palabra un pecado y lo cruje. Así que la adoración debe ser informal, cómoda, animada, divertida y agradable. Esto es la adoración. La persona escribía estas cosas pensando que la iglesia es un lugar para que cada uno haga lo que quiera.
para que se entretenga, para fomentar las relaciones sociales, porque esto también ayuda mucho, elevar la autoestima, y por tanto se promueve este ambiente informal, vistiendo de manera informal, por supuesto, y actuando de manera completamente informal. Esto forma parte de lo que la gente busca. El asunto es que cuando en la adoración existe alboroto, informalidad y vulgaridad, cuando la gente pasa a la sala de culto con el café en la mano, o con la botella de agua, y está bebiendo agua, hay 7 bebiendo agua mientras que el pastor está predicando, o estamos ahora y entra alguien nuevo por el pasillo central. ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Es que no sabe dónde está. Estamos en un lugar solemne y reverente. No puedes entrar a la iglesia diciendo buenos días cuando toda la iglesia está reunida y rindiendo culto a Dios. No puedes hacerlo. Igual que no puedes estar sacando la botella de agua continuamente, ni puedes venir con el café en la mano, ni puedes entrar saludando al otro que está en la otra esquina. ¡Hola Martín! ¿Qué tal estás? Pero la gente ha perdido el sentido del decoro, del deber y del saber estar y de educación. Pues sí, lo ha perdido. O conversan en alta voz, hermanos, que estamos reunidos, 5 minutos antes ya está todo parado porque estamos sintonizando con el Señor para poner nuestro espíritu en sintonía con Él. Y necesitamos un espacio para orar. Necesitamos tiempo para orar, por eso estamos callados. Entonces no admitimos que nadie venga y se ponga a hablar. Oye, ¿has visto? La película de ayer estaba, pero no sabe dónde está, ni sabe de qué está hablando. En Éxodo 3:5 encontramos un texto interesante que debería moldear nuestro pensamiento en cuanto a cómo adorar a Dios. Éxodo 3:4 nos dice, empieza diciendo, viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y qué quiere decir esto de que quite el calzado de sus pies? Es un acto que muestra reverencia y temor. Reverencia y temor. Es como si Dios le dijera a Moisés, estás entrando en la presencia de Dios, quítate el calzado. Sé consciente de la identidad de aquel delante de quien estás. Este es el asunto en cuestión. ¿Delante de quién estás? ¿Es la adoración correcta la que llevamos a cabo? ¿Observamos los principios de las Escrituras en cuanto a la adoración, tal y como Dios lo establece? ¿Sabemos cómo tenemos que tratar a Dios en ese contexto? Por ejemplo, vamos a comer, y tenemos entre todos los que van a comer a un joven, y un joven le dice a una persona mayor, oye, tráeme un vaso de agua. Menos mal que no dice oyes, porque entonces ya era para ponerle un suspenso en 1000 cosas. Solamente dice oye en singular. Si lo dijera en plural significaría otra cosa. Luego quien no lo sepa me lo pregunta. Oye, tráeme un vaso de agua a una persona mayor. El asunto es que cuando miramos al joven resulta que no tiene las piernas rotas. Tampoco le faltan los brazos. Ha llegado hasta ahí por sus propios medios. Y además come como un jabato, a 4 manos. Y le dice esto a una persona mayor. Todos pensaríamos que, los padres le han dado muy mala educación. Este joven es un auténtico necio, por no seguir diciendo calificativos, sobre su conducta. Veríamos que es completamente impropia. Y no es impropio cuando el pueblo que se llama cristiano va a adorar a Dios y trata a Dios de una manera tan informal, tan vulgar y tan repelente, que no cumple absolutamente nada de lo que se le debe a Dios en cuanto a la adoración para rendirle el tributo que Él merece, el Dios eterno. Todo esto es lo que estamos exponiendo con el asunto de la adoración. Venimos a la presencia de Dios. No es como si hubiéramos quedado con nuestro amigo para ver el fútbol. No, venimos a adorar a Dios. No venimos a celebrar el cumpleaños de nadie, queridos hermanos.
Muchos cumplen años el domingo, pues ya lo celebraremos el lunes. Pero hoy no. Hoy venimos a celebrar que somos convocados por Dios para esta santa convocatoria donde debemos rendir el culto de adoración. Por tanto, si no sabemos lo que somos, ni a qué venimos, si hemos perdido la identidad, como en nuestra sociedad se está perdiendo la identidad de todo, entonces no podemos adorar a Dios de acuerdo a lo que Él establece en su palabra. Porque si no sabemos ni quiénes somos, tampoco sabemos quién es Dios. Por lo tanto, vamos a adorar según nuestro criterio, nuestra imaginación y lo que a nosotros se nos ocurra, pero no según la Escritura. El pastor Martin de la iglesia de Trinity en New Jersey decía, hablando de la adoración: si eres alguien que va a ver un partido de fútbol y saltas, gritas, utilizas las manos cuando tu equipo marca un gol, eso muestra el entorno en el que estás y lo que es apto para esa situación. El problema viene cuando se aplica esa misma forma de actuar en la adoración, olvidando la parte de la compostura piadosa, de la reverencia, de la solemnidad y del temor, porque es evidente que no deberías celebrar el gol de un equipo del mismo modo que adoras a Cristo por haber muerto en tu lugar. Son cosas distintas, pero ¿por qué la cristiandad lo mira de la misma manera? No entendemos por qué razón esta doctrina de la adoración se manipula, se retuerce, se pervierte y se hace de esta santa convocatoria en este primer día de la semana, cuando la Iglesia se reúne celebrando la resurrección de Cristo, que murió en nuestro lugar para pagar nuestros pecados. Se atenta de esta manera contra la gloria de Dios. Es que se profana su nombre, literalmente. Se blasfema contra su nombre y es un culto a los demonios. Nos pueden desde luego acusar de aburridos. Bueno, es que no sabéis lo divertido que es asistir a una clase de ciencias exactas. Pero si no tuviéramos esta categoría de estudios, no funcionarían los GPS, por ejemplo. Así que hay clases que son muy aburridas si uno no tiene la mente de que va a aprender. Y hoy también venimos para aprender y saber cómo servir a Dios en medio de nuestra generación. Nos pueden acusar de aburridos, de conservadores. Bueno, sois conservadores, hay que ver que no estáis en el siglo XXI, menos mal. De anticuados. Pero nosotros estamos para obedecer a Dios hasta donde nos llega el conocimiento y se nos abren los ojos del entendimiento para conocer su palabra. Hasta ahí vamos a ir. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? La Iglesia debe saber cuál es su papel. Y debe saber cuando viene a adorar cómo tiene que adorar según establece en su palabra. Y entendemos también que en el crecimiento de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ir corrigiendo lo deficiente y sometiéndonos en obediencia a Cristo a través de lo que su palabra nos está enseñando. Hermanos, dice Pablo en Filipenses 3:13, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos todo el camino por delante para seguir aplicando las Escrituras y seguir sirviendo al Señor con temor y temblor. La forma en la que adoramos, los protocolos establecidos por Dios en la adoración, todo lo que ocurre durante la adoración, la liturgia establecida, ha sido muy pensada para que el Dios de las Escrituras sea honrado de acuerdo a lo que Dios mismo, el Dios de las Escrituras, establece. Así que aquí no nos inventamos nada. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es lo que dice la Escritura. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer. No podemos compartir, por tanto, una adoración profana y blasfema, ni idólatra, sino aquella que nos enseña la Escritura, que tenemos que adorar a Dios con temor y reverencia. Y le tenemos que adorar en espíritu, porque Dios es espíritu. Ninguna cosa visteis. Por lo tanto, no te puedes hacer imágenes, porque Dios es espíritu. No estamos, por tanto, para inventar algo. No es una cuestión de gustos y preferencias. Ay, es que a mí me gusta. Pues te va a gustar genial cuando entres en el infierno. Eso sí que te va a gustar. No es un asunto de gustos o preferencias, sino de aplicar principios bíblicos en la correcta observación de la adoración, que es lo que evidencia el grado de conocimiento que tenemos del Dios a quien servimos. Hoy, domingo, hemos sido convocados por Dios para la adoración pública de acuerdo al cuarto mandamiento. Hoy somos instruidos por la palabra.
Hoy esa palabra nos aporta alimento, nos aporta conocimiento y nos aporta luz y nos lleva a Cristo, nuevamente a Cristo, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida, y es quien murió por nosotros para perdonar nuestros pecados y resucitó para justificarnos delante de Dios. Hoy es el primer día de la semana, hoy el pueblo cristiano es convocado para la adoración pública, solo hoy. Hoy es el día especial que Dios bendijo y lo santificó. Y por eso la Iglesia debe reunirse para rendirle el tributo de alabanza y adoración al Dios que la convoca, al Dios que la llama, pero lo debe hacer de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a su criterio, no de acuerdo a la creatividad del adorador, sino de acuerdo a la mente y a lo que Dios ha establecido en su palabra que debe ser. Dice Josué, ahora pues, 24:14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y ese debe ser nuestro propósito, temer a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos saber para cómo adorarte. El Dios Trino, Santo, 3 veces Santo, Creador de los cielos y de la tierra, el que ha dado la vida a todo lo existente, el que ha traído a la existencia de la nada todo lo que ven nuestros ojos. A este Dios eterno que tuvo misericordia de nosotros y nos llamó aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, el que entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar, el que resucitó a Cristo de los muertos para justificarnos delante de ti, es a quien venimos a rendir este tributo de alabanza. Así que te rogamos que nos sigas instruyendo por medio de tu palabra, que nos sigas edificando, que nos sigas alimentando y que sigas conformando en nuestra conciencia todos estos principios de las Escrituras que van a hacer que la Iglesia perdure y que cumpla con su función en este mundo, de ser columna y baluarte de la verdad. Todo esto te suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.